Bueno, señores, aquí estamos en Entendiendo la Realidad una vez más. Jesús Villanueva y mi querido hermano Félix Carballo. Félix. Saludos, Villanueva. Te noto hoy honrando la bandera dominicana. Si supieras, de los pies a la cabeza. Si supieras que si yo encontrara más pañoletas de esta con más frecuencia, tuviera muchísimas más. No, pero tú vas ahí a la zona colonial, mercado modelo, ahí aparecen. Sí, sí, ando de buscando. Tu talla y de tu gusto. Ando buscando para tener, porque yo amo la bandera tricolor y amo mi país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es una dosis de patriotismo. Sí, claro. Villanueva, tenemos un tema hoy interesante. Vamos a tratar de analizar un poco lo que fue la alocución dirigida al país del excelentísimo señor presidente. La rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Sí. Entonces, le hemos puesto un tema al programa, el discurso de Abinader. ¿Estamos cambiando realmente, Villanueva? Bueno, si lo que vamos a analizar es el discurso, bueno, por el discurso. Por lo menos una parte, una ínfima parte del discurso, ¿verdad? Porque sí, por un discurso de una hora. Hay mucha tela. Hay cambios, hay muchos cambios. Lo que hay que ver es si esos cambios son para bien o para mal de la colectividad, pero hay. Correcto, lo que uno entendemos que fue un discurso sobrio, calmado. Un discurso esperanzador. Tú sabes que siempre los discursos son esperanzadores, Villanueva. Los presidentes tienden a ser muy positivos. Tú sabes que el discurso sí fue esperanzador y pone a uno en perspectiva, pero cuando uno se sienta fríamente y analiza el discurso, entonces va a encontrar esas dosis que yo no las entiendo. O sea, tal vez tú sí la puedas entender, bueno, y aclararme algunas cosas. Bueno, tú sabes, que yo vi en el un discurso emotivo, vibrante, esperanzador, lleno de optimismo. Algo interesante que me llamó la atención, y es que no fue como los pasados presidentes, sino que no comenzó a enrostrarle y a sacarle las faltas de los gobiernos anteriores. En ningún momento se hizo referencia de manera, yo me imagino de manera directa a los errores cometidos por cada vez que él decía, encontramos tal ministerio en tal situación y ahora es que está funcionando. Bueno, pero yo te digo en el sentido de mencionar con nombre y apellido culpable. Bueno, y yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Digamos que él fue ahí. Fue prudente. Fue prudente. Truqueó. Sí. Fue prudente y no quiso enrostrarle los fracasos, las debilidades del gobierno anterior. Pero lo que te decía es que siempre los discursos de los presidentes son emotivos, sobre todo son esperanzadores. Son vibrantes, como son vibrantes, es decir, como te decía hace un ratito. Quieren mandar un mensaje de esperanza. Claro. De que no todo está perdido, de que podemos salir adelante, de que podemos rescatar la República Dominicana y que siempre lo hacen abanderado en el concepto del progreso. Sí, ¿no? Y precisamente ahí dando sus números, ¿verdad? Que ya se han integrado, por ejemplo, 50,000 empleados al sector turismo. De manera directa. Más de 1 millón al 200, seguro de SENASA. Sí, eso levanta el ánimo. Fíjate que ya febrero pasó, estamos en marzo y alguien dice que todos los meses son los meses de la patria. Y cuando hablamos del concepto de rendición de cuentas, tenemos que hablar de la figura de Juan Pablo Duarte. Claro. Que de la famosa rendición de cuentas de los 1,000 pesos que le entregaron mientras se desarrollaba la lucha por la independencia. Y que Duarte gastó 150 pesos de esos 1,000. Sí. Y en un cuadro que anda por ahí sobre rendición de cuentas se detalla, ¿verdad? En qué gastó esos 150 pesos y devolvió 850. Es una responsabilidad extraordinaria. Sí, no. Y el presidente Abinader hizo referencia a la figura de Juan Pablo Duarte en el aspecto de la rendición. De que tenemos que rendir cuentas. De hecho, en el primer minuto, ¿verdad? Que es determinante en un discurso. En el primer minuto ya le había hablado de Juan Pablo Duarte y de políticas claras con relación a Juan Pablo Duarte, aludiendo a esa parte de la rendición de cuentas. Es decir, que en Duarte, como estamos haciendo referencia ya al mes de la patria, que por consiguiente los otros meses son mes de la patria, es decir, todo el año debe ser la celebración de la patria. Y es importante que los
los funcionarios públicos, la gente que recibe fondos, ya sea público o privado, puedan ver en Duarte un ejemplo de rendición de cuentas. Y no solamente los funcionarios públicos, sino todo aquel que administra recursos. Hablamos de qué, de los pastores. Pero mira, debería, tú que dices eso, debería haber una manera de que, así como el presidente, ¿verdad?, hace su rendición de cuentas en un día patrio o en la celebración del día patrio, deberían también todos los funcionarios, aunque no sea de manera tan pública como lo hace el presidente, que lo hace dirigido a toda la nación, a la asamblea, pero a ese mismo día deberían llevar todos los funcionarios sus libritos de rendición de cuentas. Bueno, el asunto de la rendición de cuentas debe ser aplicado a todo el contexto de la actividad, ya sea social, política, económica y sobre todo en nuestro contexto, ¿verdad? El contexto cristiano. Es decir, el elemento de la rendición de cuentas debería presionar. Debe ser un elemento. La Cámara de Cuentas, no, eso no es una de sus funciones. Bueno, la Cámara de Cuentas. Hacer que los funcionarios. Bueno, la Cámara de Cuentas lo que hace es como una especie de auditor de las cuentas públicas y sobre todo del manejo de los recursos que las instituciones pueden administrar. Es un tipo de rendición de cuentas forzado, o sea, porque entonces la Cámara de Cuentas va a inquirir frente a cada funcionario público su responsabilidad de traer todo lo que significó el manejo financiero de su cartera. Pero que en los otros casos particulares, tú sabes que están las páginas web, los portales de transparencia, y que ahí las instituciones no solamente dan a conocer las actividades que realizan, sino que también la parte económica en que están invirtiendo los recursos. Además, Villanueva, existen organismos internacionales, ¿verdad?, como el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, sí, que hasta cierto punto se convierten en auditor, porque ellos también facilitan recursos a algunas instituciones. Sí, se convierten en fiscalizadores, porque tienen intereses. Porque tienen intereses sobre la base de lo que aportan para ciertos tipos de proyectos. Bueno, entrando en materia, ya después de haber hecho este preámbulo acerca de la importancia de los discursos y la finalidad que buscan, el presidente, como te había dicho, duró prácticamente 2 horas. Sí. 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Se había pronosticado que eran de 45 minutos a 1 hora que iba a hablar, pero duró 2 horas. Sí, y se trataron múltiples temas de interés nacional. Nosotros no tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad?, para hablar de todo lo que el presidente pudo exponer, pero sí hay algunos aspectos importantes, Villanueva, como el caso de la seguridad ciudadana, el problema de la migración haitiana, el asunto que tiene que ver con la canasta familiar, el problema económico, las reformas fiscales que se piensan implementar. El tema obligatorio de las vacunas. El tema sanitario de las vacunas, sí, ¿verdad? Habló de la introducción de la revisión de la ley de hidrocarburos, que es un tema altamente interesante y de mucha prioridad en este país, porque eso es lo que hace que prácticamente todo suba. Correcto. También un tema de interés en el discurso del presidente fue los famosos programas sociales, ¿verdad? Sí, claro. A través de las ayudas que se van a incrementar. Lo que va a pasar con las ayudas que se han dado a partir del coronavirus, ¿verdad? Hay una que se va a transformar en una especie de sistema de desarrollo y no en algo solamente caritativo. Correcto. Con relación al asunto de la vacuna, ya el presidente había prometido que van a llegar unas vacunas de China, ¿verdad? Sí, y sí. Que él espera que antes de junio más de un 80% de la población esté vacunada contra el COVID-19. Bueno, esperemos que así sea. Tú sabes que me llamó la atención una frase del presidente, que él decía que la idea consiste en no gastar más, sino gastar mejor. Bueno, no sé realmente a qué el presidente se refirió con eso. Tú sabes que el presidente, desde que entró, puso sus bonos, buscó sus préstamos, y obviamente eso eleva el gasto público,
y el endeudamiento del Producto Interno Bruto. Y él tiene que buscar una manera de justificar todo eso. Y esa palabrita sabe a eso. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Creo que fue la palabrita. Exactamente, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Sino de gastar mejor. Y bueno, yo no sé, esa frase yo la miro como... no es poesía, ¿verdad? No, sí, o sea, yo no puedo mirarla, yo no la puedo mirar como una poesía. Tú como artista consideras que no es poesía. No, yo la miro como una manera de justificar, ¿verdad?, los compromisos económicos de endeudamiento que han venido y que van a seguir viniendo. O sea, que es como cuando tú das adelante. Déjame decir esto adelante antes de que me lo digan, y lo voy a decir de esta manera para que la gente vea que aunque gastemos mucho, estamos gastando mejor. Correcto. O sea, es una manera de justificar el alto gasto. Tú sabes que a mí me llamó la atención también un tema muy importante y es el tema del agua. Quizás pasó un poco desapercibido por el público, por la opinión pública, pero el presidente hizo énfasis acerca de que va a revisar. En el Congreso se está conociendo ya hace tiempo una ley acerca del agua, de los recursos naturales. Sí. Y realmente es un tema que de suma importancia. Tú sabes que el agua es un derecho fundamental, así como la vida, la educación, la salud. Entonces, sí, el dominicano... El agua queda implícita en la alimentación. Bueno, en el derecho fundamental de la alimentación. Un 60% del cuerpo humano está compuesto de agua. Claro, es decir, tú puedes durar mucho tiempo sin comer, pero difícilmente puedes durar varios días sin tomar agua. Sí, es un gran tema, el tema del agua en República Dominicana. Entonces, y el mundo. Sí, porque realmente se dice que las próximas guerras mundiales serán por el tema del agua. Es decir, ya no se territorios acuíferos. Ya no se estará peleando por el petróleo, ya no se estará peleando por el oro, ya no se estará peleando por la explotación de los recursos naturales, sino que se estaría peleando por un problema de agua. Uno cuando habla de agua, en el caso mío, yo a veces pienso y extrapolo algunas cosas de las que están en los libros sobre el hombre primitivo, ¿verdad? Y los llamados nómadas, que por lo general se trasladaban de un lugar a otro, regularmente a partir de donde había agua. Generaciones que se consideraban fluviales, ¿verdad? Porque perseguían el agua. Hoy el agua es tan necesaria como en esos tiempos, o sea, el agua potable, el agua para uso de desinfectante, para uso de limpieza elemental. Yo, por ejemplo, donde yo vivo, aquí en República Dominicana, nosotros tenemos carencia de agua. Y es un tema complicado, porque cuando yo me voy a mudar, o tú te vas a mudar, lo primero que tú haces es preguntar, ¿y cómo es el agua en ese lugar? Así de necesaria es el agua. Bueno, nosotros tenemos varios problemas. Uno, que hay escasez de agua, ¿verdad? Sí. Hay algunas zonas que no tienen el privilegio como otras zonas. Como en mi caso. Si en tu casa hay mucha agua. No, hay poca agua. Hay muy poca agua. Bueno, donde yo llega un día sí, un día no, y el día que llega es en la madrugada. Bueno, yo no sé en mi casa cuándo llega o cuándo no llega, porque okay. yo tengo agua permanente. Es decir, nosotros tenemos 2 cisternas. ¿Cuántas? 2 cisternas. Producción. Producción, escuche eso. Oye, 2 cisternas. Claro, son 4 bloques de apartamento. Hay una cisterna para 2 bloques y para otra para 2 bloques. Entonces, uno no se da cuenta cuándo llega y cuándo no llega. Pero el problema es, Villanueva, que también los dominicanos tenemos la tendencia de ser malos administradores en cuanto al agua se refiere. No solamente en cuanto al agua, sino en cuanto a la energía, en cuanto a la basura, en cuanto a los recursos naturales. Siempre sacamos malas notas. A mí me gustaría conocer el detalle de ese proyecto. Bueno, el proyecto de ley está en el Congreso. Debe ser una ley que hay que revisarla. Sí, a mí me gustaría conocer los detalles, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, eso está muy en principalía lo que es el instituto, la Corporación de Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo,
que es la institución que trata de ver con la distribución y la administración del agua potable. Pero el gobierno parece que le ha puesto mucho interés al tema del agua porque se está pensando invertir 3.200 millones de pesos. No, claro, precisamente por eso a mí me interesa ver el detalle. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Dónde se va a traer? ¿Se va a renovar? ¿Se van a renovar las tuberías? Bueno, el problema del agua es muy complejo, tú sabes, porque viene desde la fuente de abastecimiento, de donde se toma el agua, y el peor problema es cómo distribuir esa agua para que llegue a la población. Claro, una agua que sea de calidad. Claro, porque nosotros tenemos agua, ¿verdad? En los ríos, en los ríos, en los lagos, en pozos. ¿De dónde va a venir esa agua? Porque ¿cómo va a ser esa distribución? ¿De dónde va a salir? ¿Y qué significa eso incluso en términos de comunicación vial? Correcto. Bueno, en definitiva, Villanueva, nosotros como dominicanos tenemos derecho a que el Estado pueda garantizar el uso del agua y que el agua pueda llegar, un agua que sea de calidad y que pueda llegar a la población en óptimas condiciones. Aquí deberíamos de tener como antes, yo me acuerdo que yo bebía agua de la llave, no hace ni 15 o 20 años atrás. Sí, era una delicia tú pegarte de una manguera para tu beber agua. Yo me la bebía también. Beberme el agua calientica de la llave. Me ponía mi barriga bien aventada. Y yo me acuerdo también esa agua que sabía a tierra, que venía de la tubería. Sí, pero entonces, era potable, era sabrosa, era buena, no contaminada. Entonces debemos conducirnos a que el Estado dentro de sus acciones pueda garantizar agua a la población. Por eso habría que ver en ese proyecto de ley qué es lo que hay. O sea, yo supongo que eso está posteado en algún portal. Tú entras al portal de la Cámara de Diputados, ahí están los proyectos que se están conociendo. Y creo que en estos días se van a reunir las diferentes comisiones para poder hacer las recomendaciones acerca de la ley y ponerla en el contexto de que pueda ser viable y beneficiosa para los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, señora, sin agua nos morimos, sin agua ¿tú te acuerdas? Nos mantenemos sucios, sin agua no se lava, sin agua... ¿Tú te acuerdas la promoción que decía, el agua es vida? No la desperdicie. Radio... Sí. Entonces, realmente el agua es un derecho fundamental que debe preservarse como se preserva la salud, como tenemos derecho a la educación, o como tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Sin agua no hay vida. Fíjate también, Villanueva, que otro de los temas que siempre ha dado mucho que hablar es el tema haitiano, la relación República Dominicana y Haití. Y ahora es un gran tema. Es un tema muy... Fíjate la verja, el muro, como le quieran llamar. Qué complejidad. Antes, por ejemplo, el Paliza, ¿verdad? Estaba opuesto cuando se hablaba de eso. José Ignacio. Sí, estaba opuesto a que se desarrollara una verja, un muro, pero ahora él como que cambió de opinión en la frontera dominico-haitiana. Bueno, el problema sería preguntarnos si eso va a resolver o va a aliviar en algo la situación de la relación entre los dos países. La construcción de una verja. Que aparte del dinero que se va a gastar en eso, habría que ver de qué manera podría ayudar esa situación a la relación entre República Dominicana y Haití. Si se hace, eso realmente ayudaría. Con todos los dispositivos y sistemas de seguridad, bueno, te ayuda con el límite y la entrada legal. Porque cuando tú generas y creas límites, sin discriminación ni nada, pero todo el que cumple con un requisito para entrar en un país, bueno, va a entrar con sus requisitos. Tú ves. Pero si yo puedo montear, si yo puedo de un salto venir, si yo puedo darle 3,000 pesos a un motoconchista, como sucede regularmente por ahí, para que me meta en un monte donde nadie me encuentre y al otro día yo salir por ahí tranquilo, entonces eso es ingreso que deja de percibir el país. Y también es una persona que entra sin ninguna regulación. Yo pienso que si eso se hace y se le suman todos los dispositivos de seguridad adecuados, sin ningún tipo de corrupción, eso pudiera ayudar
a regularizar la entrada. O sea, no a impedir que entre, porque ese no debe ser la motivación, pero sí a regularizar. Bueno, Y a también, normar, y también y a hablamos, vigilar. también hablamos de que es un problema de soberanía, ¿verdad? Sí, claro. De la potestad que tienen los países de dar entrada a las personas que ellos entiendan que deben estar en el país. Pero no deja de ser un tema de que alguien decía, es preferible que primero se resuelva el problema eléctrico que se resuelva el problema haitiano. Así que es un problema que ya es un problema No, histórico. pero si se pueden ir resolviendo los dos a la par, que se resuelvan. O sea, a mi modo de ver, si yo tengo muchísimos amigos haitianos que trabajan con nosotros en cine, producción de televisión, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos muy buenos amigos de Haití. Pero cada país pues debe tener su respeto a su soberanía y en consecuencia actuar como estime conveniente, siempre que eso no degenere ni en maltrato, ni discriminación, sino que la motivación sea el control para asegurarse quién viene, por qué viene y para qué viene, como cuando nosotros vamos a Estados Unidos. Correcto, y también que hay que procurar de que de una vez y por todas se pueda concluir el programa de regularización. Y te digo algo, ese sistema de control no solo beneficiaría a República Dominicana en cuanto a su vigilancia y su captación incluso de recursos, sino que también beneficiaría a la vecina isla de Haití, también en su sistema de control y de vigilancia, porque un dominicano tampoco debiera estar cruzando por ahí. Bueno, a veces cruzan para hacer negocio, tú sabes. Pero si cruza para hacer negocio, entonces debe cruzar con todo el peso de la ley, con todo lo que debe caracterizar el sistema de migración. Tú sabes que yo creo que en cuanto al problema haitiano, por ejemplo, no es un problema de exclusiva responsabilidad de República Dominicana. Nunca lo ha sido, ¿verdad? No, nunca lo ha sido. Y no solo exclusiva responsabilidad de República Dominicana y de Haití. También es exclusiva responsabilidad de las Naciones Unidas. Sobre todo de Francia, claro, de Canadá, claro. Que son países que históricamente han mantenido relación con la República Dominicana. Sí. Lo que yo te digo es que el problema haitiano es un problema muy complejo, muy amplio, porque ahí está también el problema de salud. Claro. La cantidad de recursos que el gobierno invierte a nivel de salud para atender a las parturientas que vienen de Haití a dar a luz a la República Dominicana. El Estado está invirtiendo mucho dinero. Sí, el Estado invierte mucho dinero para atender a las parturientas y también mucho dinero para que las dominicanas aborten. Bueno, ese es otro problema también. No, de ese no habló el presidente. De ese no habló del problema. De ese no habló, pero son de las cosas incongruentes que hay. Bueno, ya estamos avanzando, ¿verdad? En este diálogo sobre lo que fue el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y también una de las cosas que me llama la atención es el problema de la inseguridad ciudadana. Dice el presidente que hay un 77% de los dominicanos que se encuentran inseguros. ¿Qué tú crees, Villanueva? Oye, si hubo alguna medición, ¿verdad? Para dar este dato, si hubo una medición estadística, yo pienso que sí y que tal vez se quedó corto. O sea, cuando tú ves... ayer mismo vi a alguien que subió a las redes un video de un tipo que hay un señor ahí frente a su casa, un señor que le falta una pierna con su celular, y viene un tipo dueño del celular. Le arrebató el celular. No solo se lo arrebató, como el señor se aferró a su celular para que no se lo quitara, el tipo lo arrastró hasta el medio de la calle. Sí, que la vida de esa persona cuesta un celular. El valor de, pues de la vida. Entonces, el sistema de seguridad en este país, además de ser reforzado y tomarlo en serio, hay que hacer un trabajo de formación importantísimo, de formación y de prevención importantísimo. Hay empresas que están hablando que si la huella, que si al celular para encontrar y ese tipo de cosas. Hay cosas muy elementales, sobre todo para quienes se dedican a la difícil tarea de robar celulares. O
O sea, cómo desmontar, sacarle de la cabeza a esos muchachos. Que eso no está bien. O sea, no solo llevárselo preso, hay que llevárselo preso de que lo encuentran, bueno, son ladrones. Pero hay que desmontarle eso de la cabeza. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, tenemos que hablar no solo de la preventiva y de la coercitiva, tenemos que hablar de la formativa. Que no solo debe empezar la formativa en la educación que se le pueda dar a los niños y a los adolescentes, sino también a los adultos y a los mismos responsables de eso. Por eso se habla, Villanueva, de que debemos urgentemente tratar de establecer una ley para reformar la Policía Nacional, para poder dotar a la policía con mejores herramientas, mejores instrumentos de trabajo, y sobre todo en el aspecto del soborno, de la corrupción, de dame lo mío, de que si tú me das esto yo te suelto, si no yo te dejo libre. Sí, es toda una cultura que hay que desmontar en la sociedad dominicana de engaño, de corrupción, de claro, crímenes. Y perdona que te interrumpa, Caraballo, pero esa cultura de ilegalidad, pues una cultura ilegal, de hacer lo malo. Hacer lo malo. Es una cultura que debe trabajarse. Uno de los elementos que se debe usar para trabajar la eliminación de ese marco cultural es incluso volver al patriotismo, a la identidad patria. O sea, el patricio, los patriotas, nuestros patriotas, Juan Pablo Duarte, Mella, Sánchez, todo lo que con ellos se involucraron, nunca vislumbraron a alguien con un sentimiento nacional que le arrebate las pertenencias a otros. Al contrario, su propuesta está en defenderse, el dominicano defender al dominicano, defender la dominicanidad. Y por eso es muy importante, en honor a la patria, no andar delinquiendo. Bueno, hay mucho trabajo que hacer. Bueno, Villanueva, se nos ha ido el tiempo ya. Ya estamos en la final de nuestro diálogo. Pero antes de terminar, no quiero dejar de mencionar el aspecto de la violencia contra la mujer. La violencia doméstica, que fue parte del discurso también que emitió el presidente, inclusive hablando acerca de algunas promesas en beneficio de las mujeres que son maltratadas. Sí. Y el tema de la violencia siempre va a ser un tema del tapete, ¿verdad? Porque cada semana ya aparecen en los periódicos de que la mató, se mató él. Sí, que el problema el problema de la violencia contra la mujer es generador de problemas también, porque no debiera ser así. Y señor presidente, escúcheme, señor presidente Luis Abinader, para combatir la violencia contra la mujer hay que combatir la violencia contra el hombre también. Hay que trabajar al hombre. Claro, y combatir la violencia contra el hombre. O sea, fíjate que cuando se habla de violencia dentro de este contexto, solo se habla de la violencia contra la mujer. Y ya eso es violencia contra el hombre. Ya eso es violencia contra el hombre. Entonces hay que buscar la manera de cómo introducir ese tema partiendo de dos. Es decir, que tenemos que trabajar con el hombre. Sí. Sí, hay que para trabajar. Que los hombres no sigan matando a las mujeres. Para que no sigan matando y para que las mujeres no sigan viendo al hombre solo como una cartera o un banco de semen. Bien, pero entonces sobre este tema queremos rendir honor, Villanueva, ya que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y de hecho queremos honrar, yo creo que debemos honrar a nuestras mujeres, a esas mujeres que se levantan, que trabajan, que han tenido que formar familias solas, ¿verdad? Y que hasta cierto punto se han arriesgado y han encontrado en su camino una persona que es tan egoísta que le quita la vida y se quita la vida a él también. Sí, son de las crueldades que se cometen cuando el hombre quiere tomar la justicia en sus manos. Bueno, ya esto ha sido todo en nuestro programa, en este tema de
el discurso del presidente y la pregunta, ¿estamos realmente cambiando Villanueva? Nos quedamos con el ver lo de los hidrocarburos. Sí, exactamente. Y la fórmula sí, del señor ministro. Bueno, señores, hasta una próxima y feliz resto del día.